Ya, me interesa aquí. Ya. ¿Se ve, chicos y chicas? ¿Se ve la guía? Le compartí la pantalla recién. Sí, sí se ve, profe. Sí, Ya, profe. ya, impecable. Ya. Sí. ¿Y ustedes me ven a mí el cuadrito de video? ¿No me ven? Sí, Sí, ¿Me ven? En el cuadrito arriba. sí. Ah, impecable. Ya. Miren, si me ven, partiendo por la física, ¿cierto? La física es la ciencia que trata de explicar fenómenos en la naturaleza, ¿ya? Y fundamentalmente se apoya de mediciones, ¿ya? De mediciones. Y existen tres magnitudes físicas que son básicas en las mediciones. Y de ahí se parte, que es la longitud, ¿cierto? Yo acá tengo un metro chiquitito y puedo medir la longitud. La masa, aquí tengo una balanza, estas que usan en el campo para colgar los corderos, ¿cierto? Cuando los venden. Y el tiempo, ¿cierto? Que lo tengo acá medido con un cronómetro. Entonces, a partir de esas mediciones, uno puede partir ya con mediciones físicas. Y después, mediante relaciones matemáticas de esas magnitudes físicas, va encontrando otras magnitudes físicas, ¿ya? Fundamentalmente eso es la física, ¿ya? Dentro de otras cosas. Y se preocupa de estudiar el microcosmos, cosas muy pequeñas a nivel electrónico, ¿cierto? Y el macrocosmos, el movimiento, ¿cierto? Movimientos astronómicos, etc. ¿Ya? Entonces aquí partimos con la guía. El objetivo, ¿cierto?, es que ustedes se interioricen de lo que son las mediciones físicas y hagan cálculos simples, ¿ya? Y lo que pretende además es que empecemos a usar el lenguaje físico correcto, ¿ya? Entonces vamos a saltar y vamos ya al grano. Ya. Es lo que yo les decía, trata de dar explicación a la física de los fenómenos naturales, ¿ya? Y se apoya mucho en las mediciones. Aquí está Jacques Cousteau, ¿cierto? Un investigador, investigaba más que nada los mares y lagos, y él se preguntaba qué es un científico, después de todo. Es cierto, es un hombre curioso. Siempre ustedes que están en el inicio de su vida son súper curiosos. Me imagino que han tenido hermanitos chicos que están en la edad del por qué, por qué, por qué. Nunca pierdan eso, chicos. Nunca pierdan la capacidad de preguntarse por qué de las cosas, de lo que sea, ¿ya? Porque eso los lleva a pensar y también a intercambiar ideas y tratar de hacer este mundo un poco mejor y comprenderlo, ¿ya? Primero hay que decir lo que es una magnitud física. Al inicio se los dije, la magnitud física es todo lo que podemos medir, todo lo que se puede medir con un instrumento es una magnitud física, ¿ya? Y esas magnitudes físicas que parten de la física también se usan en otras ciencias, como la química, la biología, ¿cierto? Y otras, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos la balanza que mide la masa, la probeta que mide el volumen, el reloj que mide el tiempo, ¿cierto? Un metro que mide una longitud y el termómetro que mide temperatura, ¿cierto? Y hay muchas más, ¿cierto? Yo, por ejemplo, acá tengo una probeta que mide el volumen, ¿ya? El volumen de un líquido, ¿ya? Tengo un vaso precipitado. Ya, esto es clave, que lo dominen. Miren, vámonos primero a la primera parte. Hay tres magnitudes fundamentales, ¿ya? Que son, como yo les decía, las MAMI, ¿cierto? En la primera clase que probablemente tuvimos presencial antes de que venga el encierro, que son longitud, masa y tiempo, ¿ya? Esas grábenselas, porque son las magnitudes físicas que originan a a las otras magnitudes físicas, ¿ya? Entonces, longitud, masa y tiempo, ¿ya? Y que se obtienen a partir de una sola medición, ¿ya? Hay otras, la temperatura, ¿cierto? Como aparece ahí, la temperatura, la intensidad luminosa, la intensidad corriente, la cantidad de sustancia, ¿ya? Entre otras. Pero lo que me interesa es que ya conociendo que hay tres magnitudes que originan las otras, veamos cuáles son las que se originan. Entonces, las primeras se llaman fundamentales, que solamente nacen de una medición. Por ejemplo, yo quiero medir, yo quiero medir una longitud, basta, ¿cierto?, que yo tome mi metro, ¿cierto?, y pueda medir esa longitud, ¿ya? O quiero medir una masa, o quiero medir un tiempo. ¿Ya? En cambio, hay otras magnitudes que requieren de ciertos procesos matemáticos, pero que se nutren de las magnitudes físicas fundamentales. Por ejemplo, el área. Si yo quiero calcular el área, por ejemplo, aquí dejé de compartir la pantalla, yo quiero calcular el área de un terreno, por ejemplo,
Ya yo quiero vender un terrenito que tengo, ¿cierto? Y tengo y es un terreno cuadrado, ¿cierto? Yo quiero calcular cuál es la superficie a vender, ¿ya? Entonces en ese caso yo tendría que multiplicar un lado por el otro lado. O sea, una longitud, esto es una longitud, y esta es otra longitud. Es decir, ¿cómo yo obtengo el área de lo que está acá adentro? ¿Cierto? El área sería longitud por longitud. Es decir, ¿de quién deriva el área como magnitud física? De multiplicar dos longitudes, longitud por longitud. ¿Ya? ¿Qué pasa con el volumen, por ejemplo? ¿Qué es lo que aparecía ahí también como paso siguiente? Espérenme un poquito, se me perdió el borrador. Ya. Entonces, si ustedes quieren vender su terrenito mañana y van a medir, ¿cierto? Tendrían que calcular el área, si es cuadrado es muy fácil, o rectangular, que es un lado por el otro. Ya. Si yo, por ejemplo, soy no sé, una persona que traslada peces o un químico, ¿cierto? Que necesita calcular una solución dentro, ¿cierto? De un contenedor cúbico. Si yo quiero calcular el volumen también es una magnitud física derivada. Yo quiero calcular el volumen, por ejemplo, de esta figura, ¿ya? Que ustedes pueden ver, ¿cierto? En los camiones que trasladan salmones, etcétera. Si yo quisiera calcular el volumen contenido ahí, tendría que multiplicar esto por esto y por esto. O sea, puede ser el frente, ¿cierto? Por el fondo y por el alto. Que en el fondo esto sería una longitud, esto sería otra longitud, y esta sería otra longitud. Es decir, ¿de quién deriva el volumen que ocupa esta figura, ¿cierto? O este estanque, vendría de multiplicar longitud por longitud y por longitud. ¿Ya? Es decir, repasemos un poquito. Existen tres magnitudes fundamentales, longitud, masa y tiempo. ¿Ya? Y esas originan a otras, por ejemplo el área, por ejemplo el volumen. ¿Ya? Hasta el momento hemos usado solamente la longitud, pero veamos que se pueden usar las otras, se puede usar el tiempo, se puede usar la masa. Por ejemplo, miren, hay otra magnitud física que es la velocidad. ¿Ya? Uno puede hablar de velocidad y puede hablar de rapidez, que no son exactamente lo mismo, pero por ahora no nos metemos en ese tema. Pero pensemos en un velocista que corre los 100 metros planos. 100 metros planos. 100 metros planos. ¿Ya? Él va en línea recta. Ese velocista recorre una distancia, una longitud, esto sería la longitud, ¿cierto? Y lo va a hacer en cierto tiempo, ¿ya? En cierto tiempo. Si yo quiero calcular la velocidad del atleta, tendría que dividir la longitud por el tiempo. Es decir, ¿cómo yo obtengo la velocidad? Lo obtengo dividiendo la longitud por el tiempo. ¿Ya? Es decir, las magnitudes físicas derivadas siempre se originan a partir de las fundamentales. Las fundamentales se obtienen midiendo. Si yo quiero, por ejemplo, ya Usain Bolt recorría, ¿cierto?, los 100 metros planos en 9 y tantos segundos. Si quiero calcular la velocidad promedio de Usain Bolt, tendría que dividir los 100 metros por el tiempo, que son 9 y tantos segundos. ¿Ya? Es decir, así se van formando las magnitudes físicas, a partir de mediciones. Recuerden siempre que la física es la ciencia un poco de las mediciones. ¿Ya? Nos apoyamos en mediciones para tratar después de, con datos, dar explicación a ciertos fenómenos naturales. ¿Ya? Te voy a seguir compartiendo pantalla. Aquí estamos. Ya, entonces, miren, ahí aparecen la otra. Vimos el área, vimos el volumen, la velocidad. Aceleración y fuerza también. Miren, la aceleración ¿de qué deriva? Deriva de la velocidad, pero cómo cambia esa velocidad en el tiempo. Y ya vimos que la velocidad deriva de la longitud y el tiempo, es decir, longitud partido por tiempo y partido por tiempo. Es decir, la aceleración deriva de la longitud y el tiempo.
tiempo al cuadrado, ¿sí? ¿Ya? La fuerza, aquí yo involucro la variable masa, ¿ya? Es decir, incluyo, por ejemplo, si yo quiero levantar un cuerpo, obviamente que eso, esa fuerza que yo realice va a depender de la masa del cuerpo, ¿ya? De la masa que yo quiera levantar. Y así otras que por ahora no vale la pena, ¿cierto? Interiorizarse, pero que les quede claro. Longitud, masa y tiempo, que son las que están ahí, ¿cierto? Esas son las magnitudes físicas fundamentales que vamos a usar. Hay otras también, pero esa es la que vamos a usar por ahora, ¿ya? Y estas originan a las otras. Por ejemplo, el área, el volumen, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el trabajo, la energía, etc. Y estas son las que siguen después. Ahí está la figurita, ¿cierto? Que yo le hice acá en la pizarra de cómo calcular un área. Aquí está el ejemplo, ¿cierto? Del volumen. Y el ejemplo del velocista que yo les decía, si yo quiero calcular la velocidad, tendría que dividir la longitud por el tiempo. Y ahí aparecen las otras opciones, ¿cierto? Que por ahora las vamos a saltar. Ya. Acá viene otro concepto que es clave. Miren, hay que diferenciar entre lo que yo mido y en qué lo mido. Por ejemplo, si yo estoy midiendo la longitud la podría medir en centímetros, en metros, en kilómetros, en millas, en yardas, en pie, en pulgadas, etc. Pero lo que yo estoy midiendo es la longitud. Lo que yo mido es la magnitud física, lo que aparece ahí, ¿cierto? La magnitud física es qué estoy midiendo. Y la unidad medida es en qué yo mido esa magnitud física. Por ejemplo, si yo mido el tiempo es la magnitud física. ¿Qué mido yo? Mido el tiempo. ¿En qué lo mido? Lo puedo medir en segundos, en minutos, en horas, en días, en años, en décadas, en siglos, etc. ¿Ya? Entonces eso siempre hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque imagínense que si por ejemplo, viniese un ingeniero a trabajar en el puente, no sé, de acá, del canal de Dalcahue, viniera un ingeniero tailandés y él trabaja, no sé, en una unidad de medida que no se trabaja acá en Chile, porque no se usa nomás, pero tenemos que trabajar juntos. Entonces, yo requiero conocer cuál es la unidad en la que trabaja y cómo lo convertimos a una unidad común, ¿ya? Entonces, hace más de un par de años, los físicos se reunieron para homogeneizar, ¿cierto? Y poder establecer sistemas de unidades de medida. Por ejemplo, ya decimos, en tal sistema, por ejemplo, la longitud, en cierto sistema se va a medir en metros, en otro sistema se mide en centímetros, ¿ya? Entonces, estos sistemas de unidades de medida sirven para definir y uniformar las unidades de medida que se usarán en las magnitudes físicas, ¿ya? Su origen considera las tres magnitudes fundamentales. Ojo, longitud, masa y tiempo, se nos van repitiendo. Ya, y aquí vienen los tres sistemas que vamos a trabajar, sobre todo los dos primeros. Y miren, en la PCU, que es PTU ahora, que es cuarto medio, se trabaja más que nada el A. Ya. Miren, hay tres sistemas de unidades de medida. Les quiero preguntar si en la cámara se ve, en esa cámara chiquitita que está arriba, se ve lo que yo voy escribiendo. Por favor, activen su micrófono para que me digan. Yo logro leer claramente lo que dice. Longitud, ¿sí? Sí, yo también. Ya, gracias chicos. Longitud, masa y tiempo. ¿Ya? Miren, estas son como las magnitudes fundamentales que yo les digo, las magnitudes mamá. ¿Ya? Y pongámosle el corazoncito. Estas originan a casi todas. Y estas también sirven para poder definir los sistemas de unidades de medida. Miren, ¿cómo? Hay tres sistemas que vamos a trabajar. Hay más todavía, pero los que vamos a trabajar son fundamentalmente tres. Y de eso le vamos a dar más hincapié a los dos primeros. ¿Ya? El primero, por ejemplo, dice que la letra A dice sistema MKS o internacional. MKS. ¿Qué significa MKS? Significa muy fácil, miren, que la longitud la voy a medir en metros. Por eso M. La masa la voy a medir en kilogramos. Y ojo, aquí no kilos, porque el kilo es un prefijo físico. Kilogramos es masa, porque podría ser kilobytes, podría ser kilómetros, ¿ya? Kilogramos es masa. De ahí la K. Y la S viene de que el tiempo se mide en segundos. ¿Ya?
Entonces, si viene este ingeniero tailandés que yo le decía que viene a trabajar conmigo, yo le digo, no, no trabajemos en tu sistema, sino que trabajemos en el sistema de MKS, que es más ordenado. Es decir, todas las mediciones de longitud las vamos a hacer en metros. Las mediciones de masa las hacemos en kilogramos y las mediciones de tiempo en segundos. ¿Ya? De ahí viene la palabra o la sigla MKS, metros, kilogramos, segundos. ¿Ya? ¿Qué pasa con el CGS? Cambiamos y ponemos CGS. CGS. En el sistema CGS, como dice ahí, y ahora me apoyo de la presentación aquí de la guía, significa que la longitud la vamos a medir en centímetros. Centímetros. La masa la vamos a medir en gramos. De ahí la G, ¿cierto? Y el tiempo, sí, lo vamos a seguir también midiendo en segundos. De ahí viene el sistema CGS, o CGesimal, centímetros, gramos, segundos. ¿Ya? Y el otro sistema técnico gravitacional, ¿cierto? El C, la longitud en metros, el tiempo en segundos, y la masa en UTM, que es una unidad técnica de masa. ¿Ya? Anótenlo por ahí. La unidad técnica de masa tiene una equivalencia con los kilogramos. ¿Ya? Una unidad técnica de masa equivale a 9,8 kilogramos. Entonces, esa equivalencia nos va a servir un poquito más adelante. Entonces, el sistema técnico gravitacional, lo único que cambia respecto a las tres magnitudes fundamentales es que la masa la medimos en unidad técnica de masa. ¿Ya? Una UTM equivale a 9,8 kilogramos. ¿Ya? Esa es la misma sigla de la unidad tributaria mensual, pero eso tiene que ver con plata. ¿Ya? Esto tiene que ver con la masa. ¿Ya? Entonces hay tres sistemas, MKS, CGS y el técnico. Más que nada trabajamos en el MKS y en el CGS nosotros. ¿Ya? Por ahora. Hay otros sistemas ahí, por ejemplo, le puse el inglés para que lo conozcan. Esta tablita, que es súper larga, yo se la voy a tratar de explicar de manera lo más simple posible. Esta tablita la hice yo recopilando información y cierto conocimiento de un poco de dónde partió esto, de que la guía sea lo más clara posible para que ustedes autoaprendan. Que obviamente que eso tenía un pero que era que no podíamos retroalimentar y no podían escucharme o verme. Miren, ¿qué le puse yo acá en la primera columna? Es la magnitud física. La magnitud física, recordemos que es lo que yo mido, ¿ya? Por ejemplo, yo mido la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura del área. Y para eso tiene que haber un instrumento con el cual lo mida, ¿ya? O si son magnitudes derivadas, parten de las mediciones de las magnitudes fundamentales, que son longitud, masa y tiempo, ¿ya? Cuando trabajemos más adelante con fórmulas, a cada magnitud física uno le asocia una letra, una letra griega puede ser o del alfabeto nuestro, ¿ya? Miren, primero la longitud puede aparecer como S o como X en este caso, ¿ya? X, ¿por qué X? Porque primero trabajamos en el eje X, como en matemáticas, ¿cierto? En el plano cartesiano trabajamos en el eje X, pues. La masa M minúscula, el tiempo T minúscula, la temperatura T con el grado arriba, ¿cierto? El área A mayúscula, B volumen. Eso es muy importante igual, chicos y chicas, porque es vital que usen la letra correcta. Si es A mayúscula, es A mayúscula. Si es A minúscula, es A minúscula, ¿ya? Porque así podemos diferenciar las magnitudes. Porque A minúscula es aceleración, por ejemplo. A mayúscula es área, ¿ya? La velocidad, aquí está, y hay varias, ¿cierto? Y aquí aparece la fórmula de cómo se calculan. Por ejemplo, el área, yo tengo que multiplicar dos longitudes, X por X, longitud por longitud. El volumen, 3 longitudes. La velocidad, distancia partido en tiempo, longitud partido en tiempo, que es X partido en tiempo. ¿Ya? Aquí viene algo del análisis dimensional. Eso es para trabajar en forma genérica, es decir, como básica, pero por ahora no lo vamos a saltar, lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Acá están los sistemas, entonces, la longitud en el MKS la mido en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos. Lo mismo para el CGS, centímetros, ¿cierto? La longitud, masa en gramos y el tiempo en segundos, y acá está el técnico gravitacional, etc. ¿Ya? Después, al pasar de las clases, ¿cierto? Y de hecho esto lo vamos a seguir usando, y lo siguen usando hasta que salgan de cuarto medio, si se van al área científica, ¿ya? Ya, esto es lo que me interesaba.
Ya, imagínense que volvemos con el tailandés que está trabajando conmigo en el puente aquí en Dalcahue, ¿ya? Y él tiene, por ejemplo, que hacer una conversión de una unidad a otra. O yo tengo que convertir, no, esta medida de estos tablones, por ejemplo, vienen, no sé, en pulgadas. Ah, ya, pero trabajemos en metros. Entonces ahí yo debo convertir unidades de una a otra, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero trabajar en el sistema MKS, todas las medidas de longitudes, que podrían estar en centímetros, en pulgadas o en pies, yo tengo que transformarla a metros, ¿ya? Entonces, lo básico es que ustedes sepan cómo es el proceso de transformación o de conversión de una unidad a otra, ¿ya? Entonces dice, resulta familiar tener la noción física de cuánto es un metro, ¿cierto? Un metro es más o menos la distancia que hay entre la punta de tus dedos y tu hombro derecho, en este caso. Si tú haces esto, más o menos es un metro, ¿ya? Para ustedes, ¿cierto? Gente adulta, porque si le da una guaguita ya no va a ser un metro, ¿ya? Sin embargo, a veces oímos que existen otras unidades de medida de uso frecuente, ¿cierto? De las que no tenemos noción física de cuánto es. Por ejemplo, un pie. ¿Cuánto es un pie? Un pie es la medida cercana a un pie, son 30,48 centímetros. O una pulgada, que son 2,54 centímetros, que viene de más o menos del tamaño de un pulgar, ¿ya? Pero hay que convertirlo a un valor que sea certero y correcto. Entonces, para eso hay un método que es el que yo les voy a enseñar, que es el método de usar factores de conversión. Ya. Entonces, ahora yo les voy a dejar de compartir pantalla y voy a explicar un poquito de los factores de conversión. Hay algunos que van llegando atrasados, aquí no los había visto. Ya. Miren, chicos y chicas, para los que van llegando atrasados, hasta el momento hemos visto la parte teórica inicial, ¿ya? Y lo que viene de concreto es lo que voy a hacer ahora, así que no se preocupen si entraron más tarde, ¿ya? A levantarse un poquito más temprano para la próxima, ¿ya? Ya, chicos y chicas. Ah, y los que van llegando tarde, pongan presente en el chat, para que así yo controlo la asistencia, ¿ya? Miren, entonces vamos a usar, esto es conversión de unidades de medida, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, una determinada magnitud física en una unidad de medida, o en un sistema, lo quiero pasar al otro, ¿ya? Y el método que vamos a usar, porque hay otros métodos, es el uso de factores de conversión. Factores de conversión. Ya. Activen su micrófono, chicos y chicas, porfa. Actívenlo un ratito para que les pregunte algo. Ya. Miren, la palabra factor. ¿Qué es lo que hace un factor en matemática? ¿Qué hace un factor? ¿Qué hace un factor en matemática? De a uno nomás, no se peleen. ¿Qué hace un factor? ¿Se recuerdan lo que hace un factor? La frase, el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué hace un factor? ¿Multiplican? Eso, muy bien. Entonces el factor va a ser alguien que multiplica. Y ese factor sí va a tomar una forma de fracción, va a ser una fracción. Y esa fracción contiene la equivalencia de las unidades que yo quiero convertir, ¿ya? Eso es importante. Y conversión quiere decir que transforma o convierte. Transforma o convierte. ¿Ya? Entonces estoy claro que voy a tener que usar un método que me tenga que multiplicar por algo esa unidad de medida que quiero transformar para que quede en la que yo, digamos, quiero trabajar o usar. ¿Ya? Entonces estamos claros, vamos a multiplicar por algo que es una fracción y vamos a de esa forma convertir de una unidad a otra. Ya. Voy a partir con un ejemplo muy fácil, ¿ya? Muy fácil. Imagínense que yo quiero transformar de gramos a kilogramos, de gramos a kilogramos, ¿ya? Entonces, supongamos que estoy haciendo pan, no sé, y tengo que calcular, no sé, 450 gramos de harina y quiero pasarlo a kilogramos,
ya, no sé, porque yo quiero calcular, no sé cuánto estoy en una panadería y quiero hacerlo de forma industrial. Ya yo sé que, por ejemplo, para no sé, un molde yo necesito 450 gramos de harina, ya, pero yo quiero hacer, no sé, 1000 moldes. Entonces, ¿cuántos kilogramos de harina tendré de comprar? Ya, porque los sacos estos vienen por kilogramo. Entonces, vamos a convertir, ejemplo, ¿cierto? 450 gramos de harina y yo quiero pasar a kilogramos, ¿ya? Quiero pasar de gramo a kilogramo. Alguien me podría decir, profe, eso es muy fácil, hay que dividir por 1000, ¿cierto? Y está bien, correcto. O puede ser una regla de 3 simple, que es una relación que uno dice, ya, ¿cuántos kilogramos son 450 gramos? Si yo sé que un kilogramo son 1000 gramos. Un kilogramo es 1000 gramos. Entonces, eso lo vamos a notar. Un kilogramo es igual a 1000 gramos. ¿Ya? Después, más adelante, esas equivalencias las vamos a tener aquí y siempre las vamos a usar. Por ejemplo, cuántos centímetros tiene un metro, cuántas pulgadas tiene un metro, cuántos segundos tiene un minuto, cuántos segundos tiene una hora, eso después va todo quedando acá. ¿Ya? Pero por ahora, para la conversión, para la explicación me interesa eso, que un kilogramo son 1000 gramos. ¿Ya? Entonces, miren, yo voy a tener que anotar esto tal cual, y yo voy a decir que 450 gramos es lo que quiero convertir. ¿Ya? Y quiero llegar de aquí a acá. Siempre tengo que poner a dónde quiero llegar. Pero ojo, tengo que convertirlo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con el método de factores de conversión. ¿Qué era el factor? Algo que multiplica, pero que a la vez toma forma de fracción. Es decir, imagínense que aquí está la línea del cuaderno, aquí está, ¿cierto?, la línea del cuaderno, y yo lo voy a multiplicar por un factor que va a ser una fracción. Entonces aquí lo pongo aquí entre paréntesis. Y ahí le pongo la rayita como la rayita del cuaderno. Y en esta fracción yo tengo que tratar de eliminar esos gramos, ¿ya? Eliminar esos gramos. Y dejarlo en kilogramos. Entonces voy a poner, ¿a qué me piden que llegue? Me piden que llegue a kilogramos. Kilogramos arriba de la línea del cuadro. Entonces, miren, ¿cómo yo elimino esos gramos? ¿Cómo los elimino? Y para eso yo tendría que recordar un poquito de la multiplicación de fracciones. Brevemente, miren, arriba voy a hacer una pequeña explicación de la multiplicación de fracciones. ¿Ya? ¿Cómo yo genero mi factor? Porque cada vez que yo quiera convertir algo tengo que yo generarlo, ¿ya? Pero es fácil. Miren, si yo quiero multiplicar fracciones, por ejemplo, yo tengo A partido por B, y eso lo multiplico por C partido por D, ustedes saben que eso es frente a frente cuando es multiplicación. Cuando es división, ¿cierto? Se invierte, ¿cierto? Se multiplica o se hace cruzado. Pero en el caso de la multiplicación, es frente a frente. Es decir, me quedaría A partido por B por C partido por D, me queda A por C partido por B por D. ¿Ya? Frente a frente. Llevémoslo a números. ¿Qué pasa si yo tengo números? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 1/2 por 3/4? Eso me quedaría, me queda 3/8, ¿cierto? Frente a frente. Ya. ¿Qué pasa si en vez de este número fuese este mismo? Fuese este número. Mire, sería 1/3 partido multiplicado por 3/4. ¿Cómo sería la mecánica? 1 por 3, 3. 3 por 4, 12. ¿Ya? Pero esto es simplificable. Yo podría dividir por 3 arriba y dividir por 3 abajo. ¿Y qué nos quedaría? 1/4. ¿Ya? Miren, aquí vamos a ver la magia de los factores de conversión. Voy a tomar la misma multiplicación. 1/3 por 3/4. Miren, cuando coincide uno de los denominadores o numeradores con el opuesto, en este caso, por ejemplo, este denominador es 3 y el numerador es 3, uno puede hacer esto, miren. Matarlo o cancelarlo. Tú cancelas. ¿Y qué nos queda? Nos quedan los otros dos números. Nos queda el 1 arriba y el 4 abajo, que es exactamente lo mismo de acá. Es decir, la lógica es que cuando yo multiplique fracciones y en una de las fracciones con la otra fracción comparten el mismo número, una en numerador y el otro en denominador, yo puedo cancelarlo. Es decir, miren, si yo quiero eliminar los gramos acá y quiero dejarlo en kilogramos,
tendría que cancelar esos gramos con esta lógica. Es decir, en esta fracción, ¿dónde pongo los gramos? ¿Los pongo arriba o los pongo abajo? Respondan en el micrófono. ¿Dónde pongo los gramos? ¿Arriba o abajo? Para eliminarlo, acuérdense que si uno va arriba, el otro tiene que ir abajo. Si este está arriba de la línea, ¿dónde pongo los gramos entonces para matarlo? ¿Abajo? Abajo, muy bien, excelente. Abajo. De esta forma podemos hacer lo mismo que hicimos con las fracciones. Es decir, este gramo con este gramo se mata. ¿Pero qué? Acá tengo que rellenar. Y aquí siempre va la equivalencia. Es decir, yo voy a poner aquí la equivalencia. Kilogramos arriba, gramos abajo. ¿Para qué? Para cancelarlo. Y al multiplicar finalmente me van a quedar los kilogramos. Porque los kilogramos, la unidad de medida se manejan igual que los números. Se pueden simplificar, se pueden multiplicar. Por ejemplo, metros por metros, metros cuadrados. O se pueden quedar dividiéndose, si no son divisibles. Metros partido por segundo queda como metros partido por segundo. Se trabajan igual que los números en la unidad de medida. ¿Ya? Pero aquí tengo que recordar lo que yo le había borrado acá, que es la equivalencia. Un kilogramo, ¿cuántos gramos tiene, chicos y chicas? Un kilogramo tiene 1000 gramos. 1000 gramos, muy bien. Es decir, miren, y acá la multiplicación de fracciones es frente a frente. Ya eliminé los gramos, ¿cierto? Siempre yo creo mi factor de conversión en base a lo que quiera eliminar y lo que quiera dejar. ¿Cuál es la equivalencia? Un kilogramo son 1000 gramos. Y eso es recordable y no se preocupen por eso porque está en cualquier tabla. Inclusive hoy día incluso es más fácil porque todos los aparatos traen, los teléfonos, traen convertidores de unidades. ¿Ya? Pero eso es hacer un poquito trampa ahora porque la idea es que aprendamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda? 450 por 1, 450. Partido por 1000. 450 partido por 1000 son 0,45 kilogramos. ¿Ya? Que era exactamente lo que yo les partía diciendo, que es como dividir por 1000. ¿Ya? Ya. Miren, es el método súper fácil. Tengo que generar mi factor y siempre hago la multiplicación de fracciones. Lo escribo ordenadito, en forma de fracciones los dos. ¿Ya? Y ahí me queda 0,45 kilogramos. ¿Ya? ¿Por qué yo explico esto? Porque, por ejemplo, si yo quiero pasar de otra unidad de medida, que es combinada, por ejemplo, la velocidad, que es longitud partido por tiempo, ya una relación no es tan fácil de una regla de 3 simple. Y ahí lo voy a explicar al tipo, con el ejemplo de Usain Bolt. Miren, usemos a Usain Bolt. Usain Bolt, más o menos, corría, ¿cierto? 100 metros en 10 segundos aproximadamente. ¿Ya? 100 metros en 10 segundos. Es decir, que la velocidad de Usain Bolt, este es el ejemplo 2, la velocidad de Usain Bolt debería ser aproximadamente de 100 partido por 10, serían 10 metros por segundo. Pero yo me pregunto, si yo voy en auto y quiero ir al ladito de Usain Bolt o hacer una carrera pareja, ¿cuántos kilómetros por hora debería yo tener? Promedio, hablo de promedio, porque sabemos que Usain partía lento los primeros y después aceleraba. Por eso le ganaba todo. ¿Ya? Pero imagínense que yo quiero ir en auto. ¿Cuántos kilómetros por hora tendría que ir mi auto para que iguale esa velocidad? Entonces quiero preguntarme yo, ¿cómo paso eso a kilómetros por hora? Y ahora no puedo hacer la regla de 3 simple de dividir por 1000 como en el ejemplo anterior, porque hay dos magnitudes físicas metidas acá. Hay longitud y tiempo, porque esta es una velocidad. Recordemos que estamos en el caso de una velocidad, que es una magnitud física derivada de la longitud y el tiempo. ¿Ya? Entonces, miren, quiero hacer la conversión. 10, lo escribo ordenadito, metros arriba, segundos abajo. ¿Ya? Ahí está la línea imaginaria del cuaderno. Pero ojo, ahora tengo que hacer dos conversiones, miren. Tengo que pasar de metros a kilómetros y tengo que pasar de segundos a horas. Es decir, tengo que hacer dos factores de conversión. Cuando es una sola, un solo factor. Cuando son dos, dos factores. Cuando son tres magnitudes, tres factores. Ahí, en física se suele dar eso. Igual. Ya. Entonces, como tengo que hacer dos factores, primero hagamos los factores que recuerden que son fracciones. Escribo ahí la línea del cuaderno y dos factores. ¿Por qué? De metros a kilómetros me va a ocupar uno y de segundo a hora voy a usar el otro. Y voy a poner, aquí quiero llegar. Quiero llegar a kilómetros arriba y horas abajo. Ya. Entonces el primero me va a servir para eliminar los metros. Ojo, los metros están arriba.
como están arriba, tendría que poner metros abajo y kilómetros arriba. ¿Ya? Este me va a servir para transformar de kilómetro a metro. ¿Qué pasaría con los metros? Chao, se cancela. Y el segundo factor me tiene que eliminar los segundos que están abajo. Como están acá abajo los segundos, tendría que poner los segundos arriba para eliminar. ¿Ya? Segundos arriba y horas abajo. ¿Ya? Entonces ahí, ¿qué va a pasar? Estos segundos, con eso se cancela. ¿Qué nos quedaría libre? Kilómetros y horas. Kilómetros arriba y horas abajo. Acá pongo la equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia entre los kilómetros y los metros? Un kilómetro tiene 1000 metros. Eso uno después lo vaya recordando. Un kilómetro tiene 1000 metros. Y una hora tiene, ojo, no tiene 60 segundos como más de alguno está pensando. Aunque no puedo leer la mente, pero me imagino. Una hora tiene 3600 segundos, que son 60 por 60. O sea, serían 3600 segundos. ¿Cómo multiplico acá? Sería 10 por 1 es 10, por 3600 serían 36.000. 36.000. Partido por 1000 por 1, 1000. 36.000 dividido por 1000, hago la división y eso me da 36. ¿Qué cosa? Kilómetros por hora. Es decir, podríamos decir que exactamente 10 metros por segundo equivale a 36 kilómetros por hora. ¿Ya? De ahí hay conversiones rápidas que uno puede decir, cuando se toque más adelante, se tome con este problema, multiplicas por 3,6 para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora. 10 por 3,6, 36 kilómetros por hora. ¿Ya? Chicos y chicas, miren, vamos a volver a la guía para ver qué nos queda. Como yo les digo, lo que viene, yo voy a hacer una capsulita que voy a tirar entre medio de la semana con ejercicios resueltos de las guías que vienen, para que vayamos avanzando un poco más. Y ustedes también traten de hacerlo en base a la explicación que yo les di hoy día y sigan, digamos, con el ánimo arriba para poder seguir trabajando. ¿Ya? No se olviden que yo les voy a tirar entre medio una capsulita. Veamos cuánto nos faltó. Ya. Yo lo de las conversiones lo vimos, está el ejemplo, está explicado, tal cual. Miren, faltó lo del análisis dimensional, eso se lo puedo hacer la próxima clase, o también en la misma cápsula lo puedo explicar. Y eso lo vimos para la próxima, los prefijos físicos, algo hablamos de los prefijos, también lo voy a explicar en la clase que viene. Y ya, miren. Entonces les rebobino, les voy a tirar una cápsula con ejercicio resuelto y probablemente le tire algo de teoría entre medio, para que sea cunda más y estén más al día. Y así vamos a ir trabajando. Pensar que es la primera clase, entre comillas, ¿cierto? Casi de prueba, que han andado bastante bien. Y me interesa que ahora activen su micrófono para que conversemos los últimos minutos que quedan, que nos quedan un tiempito todavía. Así que activen sus pantallitas si pueden, si quieren también, y sus micrófonos. ¿Ya? Me interesa ver caritas si es que están en condiciones. Y activen sus micrófonos, por favor, chicos, chicas. Y díganme si entendieron, si fui muy rápido. Era como lo básico para la primera clase. Más que nada Yo no eso. entendí mucho, profe. ¿No entendiste, Gabriel? Sí, no entendí. ¿No entendiste? Ya. Mira, lo voy a reforzar con las cápsulas o podemos hacer un contacto con tu profe jefe. ¿De qué curso eres, Gabriel? Primero A. Primero A, ya. Ahí vamos a tratar de ver la forma de que si tienes dudas yo puedo mandar un pequeño video de la duda que tuviste puntual. Puedes escribirle a tu profe y cuál es la duda fundamental que tuviste, ¿ya? O al correo, a mi correo. Todos ustedes tienen los correos de todos los profes. Pues, profe, tuve tal duda y yo te puedo tratar de explicar, ¿ya? ¿Hay alguien que haya quedado más o menos clarito con la explicación de cómo convertir? Yo ¿Sí? entendí. Vale. Sí, Isidora, creo que ¿cómo se estuviste? entendió. ¿Antonella? Bien. ¿Sí? Bien. Ya. Quería partir con algo más o menos básico para que ojalá todos capten. Obviamente igual no es lo mismo que estar en la sala de clase, pero de a poquito vamos a ir trabajando. ¿Ya? Era un poco para que me vean la cara. Traté de estar con la mejor cara bien lavadito,
hoy día, así que un abrazo a todos y todas y nos estaremos viendo la próxima clase. Y entre medio, que algo que no estaba escrito, yo le voy a tirar una cápsula que puede ser explicativa y además sí o sí los ejercicios resueltos de la guía, ¿ya? Ahí en video, para que quede más claro, ¿ya? Así que un abrazo a todos y todas y nos estamos copiando la próxima clase, ¿ya? Así que, Profe, cuídese. chaito, que estén bien, chao, cuídense, Chao. cuídense, Chao, profe. ya, y salgan a respirar aunque sea al patio, ahí siempre hace bien tomar aire, ¿ya? Un abrazo a todos y todas, chao. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos.